Bienvenidos al segundo proceso de nivelación en línea 2019. Ciudadanía y derechos. Ser ciudadano significa tener un conjunto de deberes y derechos donde el ser humano, al cumplir cada uno de ellos, se convierte en ciudadano. Su relación con la sociedad debe ser armónica y expresiva. Cada individuo posee derechos, obligaciones que cumplir con el Estado. En consecuencia, el derecho es un conjunto de principios, normas de una concepción jurídica y orden que regulan las relaciones humanas en toda la sociedad. Así, el ciudadano está sujeto en relación con la sociedad en que vive, institucionalizada en la relación universal de los derechos humanos. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU un hito en la historia de los derechos humanos, texto constitutivo que establece como sus objetivos principales el respeto a las libertades fundamentales y como características de los derechos humanos establecidos y considerados como innatos, universales, absolutos, inalienables, imprescriptibles, indivisibles, exigibles, inviolables, que pertenecieron a la generación de los derechos humanos en primera generación, que son aquellos derechos de igualdad civiles y políticos. De segunda generación son los derechos de igualdad económicos, sociales y culturales. De tercera generación surgen a partir de la mitad del siglo XX, se refieren a los derechos colectivos de las personas de la sociedad, como los derechos al desarrollo sostenible, a la paz y a un estado y a un ambiente sano. Y de cuarta generación relacionados con el acceso al desarrollo de las tecnologías de la información, la comunicación y el ciberespacio, conectados al principio de igualdad. Este principio establece libertad y oportunidades. En este sentido, permite la expresión plena en la diversidad, orientados al derecho del sufragio universal, voto para todos los ciudadanos mayores de edad, permitiendo que cada individuo sea parte del propio proceso político de su país. La libertad de expresión nunca puede ser negada por razones de discriminación ni censura. La igualdad de expresión protege la diversidad, la tolerancia, valores importantes para una sociedad. Estos derechos encaminados a una convivencia social, establecidos en el capítulo 2 de nuestra Constitución, artículo 6. Todos los ecuatorianos y las ecuatorianas son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico-político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que existen en el Ecuador. La nacionalidad ecuatoriana obtenida por nacimiento o naturalización no se perderá por matrimonio o disolución, ni por adquisición de otra nacionalidad. En el artículo 10, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en las normas internacionales. Artículo 11, literal 2, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, entre otras. En consecuencia, la ley sancionará toda forma de discriminación. Título 2, capítulo 2. En consecuencia, todas las personas tienen derecho a un buen vivir, a un ambiente sano, el acceso universal a las tecnologías. El Estado garantizará la diversidad en la comunicación. También el Estado facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Derecho a la cultura, a la ciencia, manteniendo su propia identidad cultural. De los derechos a la educación. Es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.
Además, el Estado protege a los grupos de atención prioritaria como adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes, personal privado de la libertad, personal con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, establecidos todos estos derechos para los pueblos y comunidades, esperando que el material sea de ayuda para su formación académica. Muchas gracias.